Muy buenas, estamos en nuestro quinto programa de Hispanoamérica Unida y ya parece que se van aclarando las cosas después de casi 4 meses de pandemia y nos entrevistamos nuevamente con José Ramón Bravo García. José Ramón, buenos días, ¿cómo andamos por ahí? Buenos días, muy bien. Espero que estés bien tú también. Pues sí, mantenemos la calma, que es sobre todo lo que hay que mantener, y evitar las preocupaciones y el estrés en estos casos. Vamos a hacer hoy un programa, ya como decía, definiendo un poco las fuerzas que se están enfrentando en esta oportunidad, que voy a definirla como una nueva guerra en la que se abren varios frentes marcados, muy marcados. Uno de ellos es evidentemente el bacteriológico, otro es el económico, otro es el mediático y se acaba de producir un pequeño incidente en Estados Unidos porque han sido detenidas, requisadas, un cargamento de unas 10.000 partes de armas de asalto que servían para montar luego las correspondientes armas. O sea, eran partes, no eran armas completas. Esto ha sido en Louisville y la agencia TASS puso de manifiesto que había ciertas vinculaciones de este cargamento con un personaje conocido como es George Soros. Y luego la página del canal de noticias Sosafar también habla sobre el mismo elemento, vincula organizaciones, estas organizaciones del Partido Demócrata con algunos fabricantes en China. No cabe duda de que el tema este parece que incide en la tendencia a los disturbios que hay en Estados Unidos. Entonces, hay dos países que están creciendo económicamente, uno es Estados Unidos y otro es China, y la partida se está decantando entre estos dos gigantes. Así que duelo de titanes en la, en la estratosfera y nosotros aquí, pues a verlas venir, a ver cómo demonios podemos mantenernos y sacar algo de provecho desde Hispanoamérica Unida de Televisión. Bueno, vamos a comentar un poquito estas posiciones que te he hablado y además mezclarlo con unas nuevas informaciones. Recientemente en Inglaterra, en Londres, se han reunido 165 médicos bacteriólogos, virólogos, y concluyen que el virus es artificial, por tanto es estériles, vamos a llamarlo así, estériles. El virus es un virus estéril y otro estudio de la Universidad de Johns Hopkins, que es una universidad donde está financiada también por el magnate Bill Gates, ha hecho un estudio comparando la incidencia de las mayores consecuencias del virus, haciéndolos relacionar con la vacuna de la gripe. Y se destaca, que también lo vamos a poner en pantalla, que los países donde la vacuna del gripe es obligatoria han sido los países que más mortandad han ocasionado en la población mayor. Esos países coinciden además con los países que tienen población más anciana, más jubilados. En concreto estarían España, Italia, Bélgica, Francia, Holanda, Irlanda, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.
Por contra, los países que no tienen vacunación obligatoria, por tanto la vacunación ha sido mucho menor, pues no han tenido prácticamente incidencia, y son Letonia, Lituania, Eslovaquia, Croacia, República Checa y por ahí. Entonces, con todos estos ingredientes, ¿qué nos podrías decir, José Ramón? Sí, lo que pasa es que, bueno, claro, hay muchos ingredientes, efectivamente. Sí, muchísimo. Digamos que, bueno, de entrada, el hecho de que se haya celebrado en Gran Bretaña, se haya hecho esta reunión en Gran Bretaña y se haya, digamos, hecho esta declaración de que el virus es artificial, a mí ya de entrada me pone un poco una alerta de que es muy posible que haya una intencionalidad política detrás de todo este tipo de declaraciones. Yo tiendo a ser muy, digamos, escéptico ante, primero, que por qué ha tenido que ser precisamente en Gran Bretaña y no sé, en Japón o en Francia o en Alemania o yo qué sé, pues en otro país, ¿no? Tiene que ser en Gran Bretaña. Creo que se ha hecho desde Gran Bretaña, pero la conexión ha sido por internet, o sea, no ha sido una reunión física. Sí, pero quiero decir que parece una cosa basalizada en torno a Gran Bretaña. Entonces esto no me parece casual. Tampoco me parece casual que cuando se habla de las grandes ideologías o de las opciones políticas que hay actualmente actuando en el mundo, pues siempre aparezcan Estados Unidos, China, Gran Bretaña, ¿no? Y bueno, a veces se nombra a la Unión Europea, pero bueno, ya sabemos lo que es la Unión Europea. Quiero decir que la situación actual sigue siendo confusa, en mi opinión. El primer pensamiento que me vendría sería este, es decir, que todavía falta perspectiva, todavía no se sabe lo que se han hecho, pues han sido declaraciones. El hecho de que estas declaraciones las hagan médicos no debe hacernos caer en un fundamentalismo cientificista y pensar que porque que las declaraciones que hagan determinados, dijéramos, profesionales técnicos, médicos, etcétera, pues pretendidamente científicos, que eso tiene validez filosófica y política por sí misma, cuando en realidad en el tablero internacional de la lucha entre potencias políticas, pues los principios que están operando, digamos, de manera fundamental o de manera principal son otros. No es, esto pues es una dimensión más de la vida social, es decir, todo lo que se refiere al cientificismo, etcétera, igual que lo son otros aspectos, pero lo fundamental es el aspecto político porque lo político lo abarca todo. Es decir, realmente, pues nos guste o no, incluso aquellos que intentan negar el Estado, la realidad es que lo que se están enfrentando, lo que están operando en la realidad internacional al máximo nivel político son los Estados, ¿no? Los Estados son diferentes entre sí, es algo que hemos dicho muchas veces. Entonces, esto de las ideologías, de la ideología nacional o, vamos a decir, estatalista o, bueno, frente a supuestas ideologías internacionalistas, también es una idea que hemos comentado otras veces. De nuevo hay que ponerlo en perspectiva con el plano del Estado, ¿no? Y según qué Estado, no todos los Estados son lo mismo, no es lo mismo Estados Unidos que Andorra. Claro. Entonces, en realidad, el Estado, el tipo de Estado a partir del cual tiene sentido hablar de la gran política o de política internacional es el Estado imperial, ¿no? El Estado que tiene una posibilidad de, dijéramos, de repercusión, de expansión, más allá de su estricto ámbito jurídico, jurisdiccional. Y, lógicamente, pues tenemos ahí Estados Unidos a China. Tú has mencionado que son los que están creciendo. Bueno, hay otros países que están creciendo. El problema no es que crezcan o no, sino más bien el peso que tienen por su propia dimensión en el sistema internacional, ¿no? Entonces ahí, pues claro, es imposible obviar a Estados Unidos y a China porque tienen el mayor peso militar y tienen el mayor peso económico. Esto para empezar. Entonces, quizá la cuestión o la dimensión que plantea más interrogantes o más, digamos, más dudas en cuanto a la evolución futura es precisamente la batalla de las ideas, ¿no? Lo que es la ideología o lo que podríamos entender genéricamente como, pues, digamos, la dimensión, lo que se llama la dimensión conjuntiva, es decir, todo lo que tiene que ver con la ideología política, ¿no? Entonces, ahí sí es verdad que en Estados Unidos parece haber cierta división pero yo creo que esto está ligado a la propia historia de Estados Unidos y su propio desarrollo como Estado. Por un lado, lo que representarían, dijéramos, los internacionalistas, liberales más fundamentalistas, ¿no?
todo apertura, todo libre cambio, todo pues, este tipo, y que va acompañado con un tipo de mesianismo, en fin, democratista, derecho humanista, este tipo, que es un imperialismo, es un tipo de imperialismo, ¿no? Aunque lo vendan como con un tipo de conceptos pues, que evidentemente son más presentables que el imperialismo como tal, o el colonialismo. Y luego el otro, que sería el nacionalista, que yo creo que de forma un poco confusa o equivocada, pues quizá mucha gente, lo cual es comprensible también, intenta ver como la única alternativa, ¿no? Decir, bueno, es que, claro, hay que aferrarse al Estado Nacional, hay que defenderlo, porque la otra alternativa sería el... Y es verdad que de entrada sería esto, o sea, sería un poco las dos, más que derecha e izquierda, que realmente no tiene mucho sentido ya hoy en día esto, Claro, sí. sería, pues eso, el internacionalismo y la parte nacional. Lo que pasa es que en el caso de Estados Unidos, la gran diferencia es que Estados Unidos, al ser un Estado imperial, realmente, una y otra, es decir, tanto se opera en el sentido nacional como se opera en el sentido, vamos a decir, internacionalista, operan en favor de los intereses de Estados Unidos. Es decir, su propio tamaño, su propia dimensión y potencia hace que una política u otra pues, favorezcan, por así decirlo, el reforzamiento de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos podría permitirse una política internacionalista cuando el resto del mundo pues, no representaba una amenaza en ningún sentido, porque hace 20 o 30 años pues el PIB de China era, pues creo que era inferior al de México, al de España, por ejemplo. Era un país, bueno, pues que estaba luchando por industrializarse, por consolidarse, pero, en fin, en términos económicos y militares todavía era un enano, a pesar de su gigantismo demográfico, ¿no? Lo mismo pasaba con India. Y no hablemos ya del resto de países que encima ni siquiera tenían, digamos, masa demográfica como tal. Entonces, realmente Estados Unidos pues, era el único país que reinaba de forma efectiva en el mundo tras la caída de la Unión Soviética y podía permitirse este tipo de mesianismo internacionalista, en fin. Pero claro, ahora ya la cosa es diferente, ¿no? Porque al estar China, pues como mínimo se enfrenta a un tipo de ideología como es, por ejemplo, el modelo de desarrollo chino, ¿no? Que es distinto al liberal. Y eso implica también pues, una serie de principios morales, etcétera. Entonces ahí yo veo que hay una lucha de ideologías, pero que al final, claro, es una lucha por la hegemonía, una lucha por la hegemonía Tiene, y que no es fácil para uno ni para otro. ya, Cada uno y otro tienen fortalezas y debilidades. hay una cuestión. Podemos hablar de Estados Unidos como un Estado imperial. China es, está gobernada por el Partido Comunista Chino. ¿Hay hay alguna adversidad en tratar a las dos potencias como naciones o como imperio? O sea, en Estados Unidos hay elecciones, se renueva, como tú ya has dicho, tanto los internacionalistas como los nacionalistas pueden pasar de uno a otro el poder, pero en esencia están conservando y hablando de Estados Unidos. Vale. ¿Qué sucede en China? Que no hay elecciones. Hay un partido comunista. ¿Se puede hablar de China como nación? ¿O se puede hablar de China como una organización política? Pero vamos, que no tiene más que una alternativa. No puede haber otras alternativas. Es el Partido Pero vamos Comunista. a ver, vamos a ver. Yo creo que no tenemos que caer en mitos democratistas, occidentalistas, etnocentristas, porque primero no vamos a tener tiempo para ello porque el programa tiene un tiempo limitado. Tenemos que Sí, entrar en la conceptualización de nación, el término nación y según el materialismo filosófico de Bueno, por ejemplo, que es que en España, en el ámbito hispano, es el único que se puede decir que ha conceptualizado la taxonomía, digamos, del término nación de una forma con un mínimo de rigor, porque en general no se suele hacer, se usa de una forma confusa el término, etcétera, pero considerando nación como una entidad política, ¿no? Desde el punto de vista, vamos a decir, sobre todo humano, cultural, moral, porque si no nos hablaríamos simplemente del Estado, sería prácticamente lo mismo que hablar de un Estado. No habría diferencia práctica. De hecho, cuando las constituciones hablan de la nación española, la nación francesa, pues en fondo es un poco una ficción, jurídicamente hablando, porque la nación no es un sujeto, no es una persona que vaya por ahí decidiendo nada, sino que el sujeto histórico pues es esa estructura tan compleja que es el Estado, ¿no? Entonces, pues bueno, nación, en fin, no vamos a entrar en el término, ya digo, pero desde el punto de vista de la política, Estados Unidos y China son dos estados, es decir, dos estados soberanos, eso no hay ninguna duda. Que son nación o no,
vamos a decir, nación en sentido histórico, cultural, moral. Por supuesto que sí. Es decir, tanto uno como otro, Sí. porque además, dejando aparte, bueno, aparte, que es la mayor parte, en cuanto a números, la mayoría de países del mundo. Son países africanos y asiáticos que proceden en su mayoría de la descolonización. Entonces ahí, pues claro, se puede cuestionar que sean naciones porque no tienen ni historia ni, en fin. Pero en el caso de China y Estados Unidos, a través de distintas vías, historias muy diferentes, culturas diferentes, etcétera, pero bueno, tienen una historia, una trayectoria larga. China milenaria como civilización. El caso es que hoy están constituidos como estados-nación. Entonces, esto hay que diferenciarlo del sistema político de partidos que tengan a nivel interno, porque es una cosa completamente diferente. Es decir, no tiene nada que ver. Una nación o un estado, vamos a decir, se puede organizar de formas muy distintas a nivel interno. Entonces, que son estados, indudablemente. Que tienen una potencia política, indudablemente. Eso no hay ninguna duda. Lo de que no tienen opciones, bueno, yo me permitiría cuestionarlo también en el caso de Estados Unidos, porque durante mucho tiempo, cuando Estados Unidos ha dominado la escena internacional, primero, ¿qué pluralismo hay en Estados Unidos? En Estados Unidos hay dos partidos, que son el demócrata y el republicano, que encima históricamente, como se sabe, el Partido Demócrata es una escisión, fue una escisión del Partido Republicano, o sea que prácticamente es el mismo partido. Y en las grandes cuestiones de Estado, cuando se trata de política exterior, cuando se trata, dijéramos, de cuestiones serias para la supervivencia del Estado, fundamentalmente están de acuerdo y no siguen políticas, pues yo qué sé, estrafalarias, como puede haber en España, que hay una atomización total en cuanto a programas políticos entre los partidos, etcétera. Es decir, ahí en las cuestiones fundamentales están de acuerdo. Y ya digo que incluso históricamente uno es escisión del otro. O sea que casi se podría hablar de un monopartidismo de facto. Lo que pasa es que, bueno, pues para determinados programas, pues sí, dijéramos, pero eso es más mito que realidad. Es más mito que realidad porque Estados Unidos se puede permitir hacer programas a largo plazo y ahí, pues, cuando cambia un partido y otro, el republicano y el demócrata, no hay unos cambios, unas convulsiones políticas, por ejemplo, en el sistema educativo o en política exterior. Puede haber modulaciones, pero no ocurre esto. Con lo cual, al final, en la práctica, lo que hay es una gran estabilidad, precisamente, que es una de las características de una gran potencia, de una potencia imperial. Claro, un país sometido al mito del democratismo, del pluralismo, pues claro, no puede tener ningún tipo de política porque no hay coherencia de ningún tipo, ¿no? Son grupos en lucha, enfrentados entre sí y que no tienen un programa de Estado, un programa de... ¿no? Entonces yo lo primero una de las cosas que habría que dejar siempre claro es, pues eso, desmitificar el pluralismo y el democratismo como que sea algo bueno en sí mismo. Bueno, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, cuando se trata de la estabilidad y de las políticas de Estado, pues no tiene por qué ser bueno. Y de hecho, si China hubiera tenido el pluralismo y dijéramos, el divisionismo partidista y el enfrentamiento partidista que tiene Occidente, no habría conseguido la estabilidad necesaria para aplicar esos programazos económicos y sociales que le ha permitido despegar económicamente. Eso es una realidad, al margen de que haya gente fundamentalista que te venga con la democracia, que te venga con este tipo de cosas y te llame de todo, pero eso es una realidad y está ahí están los datos, ¿no? Sí, y seguramente dentro del Partido Comunista Chino pues haya sus tendencias y Por sus supuesto luchas que las hay, sí, internas. sí, no, eso Claro. está claro. Está Bien, claro. vamos a ver qué sacamos nosotros de todo esto. Quiero decir, Hispanoamérica. Hay dos cosas que podríamos sacar, o dos barajas, o dos cartas. Una de ellas es acercarnos, como tú habías dicho en alguna ocasión, a los países ortodoxos, y otra es favorecer la inmigración hispanoamericana para aumentar población. Y vamos a hablar de lo que podemos sacar nosotros en esta contienda. En relación a lo que acabo de poner sobre la mesa, sobre el tablero este, acercarnos a los países ortodoxos. ¿Qué nos favorecería? ¿En qué nos favorecería Hispanoamérica? Bueno, aclarar de entrada simplemente que es una pura hipótesis, porque hoy por hoy pues las relaciones son fraccionarias, puesto que tanto el espacio ruso-eslavo, ex soviético, como el espacio hispánico están fraccionados políticamente, puesto que hay muchos estados, ¿no? En uno y otro lado. La diferencia quizá más importante es que, claro, y además que salta a la vista, que en el lado ruso ortodoxo pues hay un grandísimo estado que es Rusia, ¿no? Mientras que en el lado hispánico pues no existe ese estado. El más grande, que sería México, pues sigue siendo muy pequeño en tamaño y
y en potencial militar comparado con Rusia, aunque por población no, pero por otros conceptos sí. Entonces, las relaciones son fragmentarias, depende mucho, porque, por ejemplo, si nos situamos en la perspectiva de Rusia, pues es las relaciones de Rusia con México, con Argentina, con España, es decir, con cada uno de los países. Entonces, claro, hablar de bloques, ya digo, de entrada es un poco, bueno, es muy hipotético, pero además muy fraccionario. Entonces, supuestamente, lo que podría haber, pero ya digo, es una mera posibilidad, digamos, es un acercamiento por lo menos entre los principales países, porque claro, si no se complican muchísimo las cosas al haber tantos estados. Pongamos que Rusia, que sería hoy por hoy la que tendría más potencia, pues un acercamiento de Rusia hacia determinados países del ámbito hispánico. Pues hombre, lo que favorecería de entrada sería debilitar un potencial, digamos, una relativización del poder y el peso que ha tenido Estados Unidos y Gran Bretaña en la región, en Hispanoamérica, ¿no? Desde hace ya 2 siglos por lo menos o más. ¿Podría ser con Brasil? ¿Te refieres entre Rusia y Brasil? Sí, si tuvieran una Sí, relación. bueno, de hecho existe el foro del BRIC, que yo siempre considero una cosa muy artificial, porque esto es algo inventado por un consultor británico para meter también a Sudáfrica, que no pinta nada, salvo meter al Imperio Británico, porque Sudáfrica ni por su tamaño no tiene absolutamente nada que ver con China, India, Rusia y Brasil. Y es más una cosa, pues eso, intelectual, muy de los medios, ¿no? De amalgamar, aglutinar a 4 países que no tienen absolutamente nada que ver unos con otros, salvo el ser unas masas territoriales o poblacionales enormes, pero nada más. Aparte de eso, ¿qué tienen en común y por qué se supone que tienen que tener intereses en común? Quiero decir, eso que es más una creación de analistas anglosajones y occidentales, de decir, mira, ya no tenemos, es posible que nuestro dominio del mundo pueda ser contestado porque hay estos otros gigantes que, claro, que tienen peso y es una realidad, tienen un peso, pero claro, todavía muy inferior al de Estados Unidos. Entonces, despejando las cosas y aclarando toda esta confusión, yo diría que el único de esos 4 países que tiene importancia en el mundo es China. Y quizá en un futuro lo tenga India por su propia masa. En cuanto a Brasil, a pesar de su gran tamaño territorial, Brasil es un país que, primero, tiene 210 o 220 millones de habitantes, que es una población grande, pero, por ejemplo, es inferior a la que tiene Pakistán, es la misma que la que tiene Nigeria, no es muy diferente de la que tiene, por ejemplo, Bangladesh, que es un país sin ninguna importancia en el mundo. Entonces, es una población grande, pero que debido, primero, al poco crecimiento que tiene Brasil y luego a sus propias condiciones estructurales, pues sí, Brasil es un país importante, pero no es tampoco la superpotencia que mucha gente quiere ver en él, salvo que, bueno, pues se transforme de una forma que le convierta en eso. Pero la única vía que yo veo para que Brasil se convirtiera en eso sería realmente algún tipo de, dijéramos, aglutinamiento, o, vamos a decir, o alianza de algún tipo con el resto de Hispanoamérica, bueno, con Hispanoamérica, no con el resto, que Brasil no es Hispanoamérica, es Iberoamérica. Es decir, salvo que hiciera eso, y ahí pues siempre está la dialéctica de estados, está la rivalidad con Argentina, que es muy fuerte, siempre ha sido muy fuerte. En fin, hay una serie de condiciones objetivas que hacen eso difícil. Ya se ha intentado muchas veces y al final pues ha primado la dialéctica de Estado, los intereses de Brasil, digamos, subimperialismo brasileño. Entonces tiene esas limitaciones el propio Brasil, ¿no? Porque no va a abandonar el portugués por el español. Esto no lo va a hacer, es su seña nacional de identidad. Y claro, solo no puede ir por el mundo. Unirse a esos países que hemos mencionado, pues deja al Brasil pequeño. Comparar los 200 millones de habitantes de Brasil con los 1.400 de China o los 1.400 de India, pues es una risa, ¿no? Y si comparas el potencial militar de Brasil con Rusia, pues tampoco. Quiero decir, no hay comparación posible, a pesar de que Brasil tiene un ejército importante, pero vamos, comparado con Rusia no es nada. No tiene tampoco la bomba nuclear, es decir, no es por hacer de menos a Brasil, pero es simplemente ponerlo en su sitio y no sobredimensionar a un país que, claro, comparado con sus vecinos es muy grande, indudablemente, y tiene mucho territorio, pero bueno, también tiene territorio Australia y no tiene ninguna importancia en el mundo, salvo como miembro del Imperio Británico. Entonces sí, pero por sí misma, no porque tiene 23 millones de habitantes, quiero decir, que son varios factores. Es el territorio, pero está la población, pero también el poder militar, también, sí, son una serie de cosas y sobre todo en comparación con quién, ¿no? Es decir, con quién te estás comparando en el mundo. Entonces sí que se podría dar ese acercamiento, pero sería un acercamiento país a país, es decir, a Hispanoamérica no la
no la afectaría, salvo que, bueno, también hubiera un acercamiento con Argentina, un acercamiento entre bloques económicos, que son siempre económicos y que plantean muchos problemas, no son más que eso y siempre favorecen al país que tiene más peso. Volvemos un poco siempre a lo mismo, ¿no? Es que lo que prima en las relaciones internacionales son los intereses nacionales, los intereses de los estados, y tanto si es a través de organizaciones como por sí solos, pues los estados van a maximizar siempre sus propios intereses, ¿no? Muy bien, pues entonces parece que nos queda solo la inmigración hispana, que podamos, que podamos movernos por acuerdos entre países libremente y que generemos compromisos, relaciones y nos vayamos de alguna manera uniendo por los intereses que se puedan generar Sí, comerciales el en tema de la principio. inmigración, yo lo planteo, bueno, ya llevo tiempo, dijéramos, vamos a decir, Estudiándolo, sí. considerando este tema, porque, claro, siempre hablamos desde un punto de vista hipotético, que hoy por hoy pues la situación es la que es, entonces que nosotros digamos esto debería ser o podría ser, no quiere decir que pase, posiblemente no pasará, pero por lo menos podemos decir, bueno, ¿qué sería necesario para, objetivamente para que esto pasara? Entonces, claro, hay, por ejemplo, para que un Estado se expanda o para que un grupo de países se integren dentro de una unidad política superior, siendo realistas y olvidando por completo el idealismo y las metafísicas y, en fin, todas estas historias, es el imperialismo. Es decir, históricamente lo único que ha funcionado es la acción expansiva de un Estado que se ha impuesto sobre otros, entonces los ha incorporado o como colonias o como parte de su propio territorio. Pero sin esto, quiero decir, es muy irrealista, muy poco realista considerar los países no se van a poner de acuerdo para perder su soberanía. Es decir, lo hacen porque pueden ver por un interés superior, porque se han amenazado por una fuerza exterior, entonces valoren que, bueno, que lo que más les conviene es crear una especie de alianza o de confederación, pero ya desde la antigüedad, desde la Macedonia, Alejandro, etcétera, al final eso ha desembocado en el predominio del Estado más grande dentro de esa liga, confederación o lo que sea. O sea, al final es la fuerza la que se impone, el fuerte que se impone sobre los débiles, ¿no? Claro, en la época actual, descartado el imperialismo, no porque sea una cosa inmoral, etcétera, que para los estados la moral individual de las personas no tiene nada que ver. No, pasa que no. Eso mucha gente le cuesta entenderlo, pero no es así. Es decir, la realidad del Estado no está a la escala de las personas. La moral del Estado, por así decirlo, es otro tipo de, digamos, de racionalidad. No tenemos que confundirla. Entonces, no es por esta razón, sino por razones objetivas de que, claro, ni España ni México ni ninguno de los, vamos a decir, mayores estados hispanos tiene la capacidad hoy por hoy material de poder ejercer una acción imperial, una acción que le llevaría pues, a conquistar otro estado, incluso aunque fuera un estado pequeño. Vamos a poner que Argentina quisiera anexionarse Uruguay, pues se le echaría encima a Brasil, se le echaría encima a Gran Bretaña, se le echaría encima a un montón de potencias que al día siguiente tendría que retractarse y encima con un montón de sanciones. O sea, sería totalmente contraproducente. Por eso no lo hace. Pues si tuviera el campo libre y nadie se opusiera, Argentina pues ya obviamente ya se habría anexionado Uruguay, ya se habría anexionado Paraguay, es decir, nada se lo impediría, pero el problema es que hay fuerzas que se lo impiden, por eso no lo hace. Entonces, tenemos que descartar el expansionismo, digamos, imperialista en este sentido. Tenemos que descartar el expansionismo económico, puesto que las condiciones estructurales sitúan a los países hispanos en condición de inferioridad, ¿no? Muchos motivos que no podemos entrar ahora, muy complicados, el sistema financiero y monetario internacional, la propia estructura que ha sido desindustrializada, que ha sido primarizada, como en el caso de Hispanoamérica, exportadores de materias primas, en el caso de España, la desindustrialización desde hace ya muchos años. Es decir, son condiciones objetivas que no se pueden cambiar por mucho que hubiera un gobierno que con la mejor intención del mundo, hombre, puede estropearlo todavía más o puede intentar frenar las cosas, pero hay condiciones que hace muy difícil un cambio brusco y drástico, porque si no todos los países se convertirían en superpotencias al día siguiente, ¿no? Por falta de ganas no sería. Entonces, claro, estudiando todas estas condiciones objetivas, ya digo, desde el realismo, descartando completamente el idealismo y las condiciones surrealistas, metafísicas que a veces se proponen por ahí, yo la única política que veía, y no quiere decir que sea fácil, ojo, o sea, quiero insistir en que es también muy complicada, o sea, no por esto estoy diciendo que sea una cosa que se pueda hacer fácilmente, pero sí al menos entra dentro de lo probable, aunque es una probabilidad muy baja, entra dentro de lo probable. ¿Por qué? Porque forma parte de las competencias de un Estado y no hay, al menos en teoría, de forma
digamos, de forma jurídica o de manera legal, impedimentos inmediatos, al menos, que, pues, bueno, que hagan imposible que un Estado pueda hacer. Y esa es la política migratoria, ¿no? De la política migratoria, de las grandes opciones que tendría el Estado para expandirse, es la política migratoria porque los elementos que componen un Estado son el territorio y la población, y luego, bueno, evidentemente la soberanía, todo lo que compone, dijéramos, la capa conjuntiva, las relaciones, ¿no? Relaciones entre la sociedad política, sociedad civil, etcétera. Pero que eso ya es el poder de la ideología. De nuevo, los países hispanos no tienen potencia ideológica, no tienen una ideología propia para expandir por el mundo, ¿no? Porque la que han adoptado es la filosofía liberal, anglosajona, capitalista, etcétera. O sea, ¿no? El catolicismo como ideología de Estado ya se ha abandonado. Sí. Es decir, que solamente queda realmente la expansión territorial, como he dicho, no es posible porque la conquista territorial es muy inviable. ¿A quién va a conquistar España? Marruecos. Es imposible porque Marruecos tiene más aliados casi que España. Es imposible. Y aparte, claro, que había muchos problemas, como he dicho, a nivel internacional, etc. Entonces, la única política es la política demográfica. Pero no es fácil. No es fácil porque si se conocen las intenciones de un país en este sentido, pues también intentarían frenarlo de mil maneras, ¿no? Entonces, al menos hipotéticamente, el Estado en España, por ejemplo, también en México, podría ser en otros, ¿no? Pero vamos a centrarnos, por ejemplo, en España, pues tendría esa posibilidad regulando el Estado el tipo de inmigración, porque lo que también hay que olvidarse desde el idealismo que a veces practican muchos partidos, ¿no? Es que es posible frenar la inmigración, ¿no? Que la inmigración, claro, en teoría es posible, pero en la práctica es muy difícil porque, ya digo, hay unas condiciones del sistema económico que lo van a impedir. Lo van a impedir porque estamos en un sistema capitalista que pide ese tipo de inmigración. O sea, que es muy difícil esto de evitarlo. Entonces, como es difícil evitarlo, lo que sí se podría intentar hacer, aunque no sea fácil, es que el Estado, consensuar una política de Estado que, digamos, favorezca un tipo de inmigración sobre otra. Y favorezca un tipo de inmigración sobre otra. Es decir, ¿queréis que España, pues, digamos, absorba inmigración? Bueno, pues vamos a ordenar por lo menos esa inmigración, ¿no? No vamos a hacer que la inmigración venga toda de China o toda de África o toda de la India, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, la diferencia de España, por ejemplo, respecto al resto de Europa, es que es algo que no puede hacer Francia, ni Alemania, ni nada, es precisamente atraer. Inglaterra sí podría hacerlo, pero también tiene unas limitaciones como son su propio territorio y el hecho de que ya cuenta con una población muy alta, porque tiene casi 70 millones de habitantes hoy en día, ¿no? Aparte, Inglaterra tendría que justificar, y es muy difícil de justificar esto, digamos, ideológicamente, porque tiene que favorecer inmigración de países blancos, vamos a decir, anglosajones, los de toda la vida, y no, por ejemplo, inmigración de sus excolonias africanas, por ejemplo, o sus excolonias asiáticas, o de la India, que es una cosa, una bomba de relojería, porque imagínate toda la India, bueno, toda no, pero aunque fueran 100 millones de indios, que es una población pequeña en la India, se fueran todos a Gran Bretaña, ya sería la mayoría de la población. Es decir, alteraría completamente, diluiría completamente lo que es el carácter de Gran Bretaña como nación. En cambio, en el caso de España, pues, aunque evidentemente se alteraría la composición étnica de la población un poco, pero, bueno, étnica no, racial realmente, y tampoco tanto, porque hay que recordar que más de un tercio de la población hispanoamericana es de origen europeo, es decir, tampoco haría. Y luego, aparte, el resto de la población, pues gran parte de ella es también mestiza, es decir, que tiene muchos elementos europeos incorporados. O sea, que habría una alteración, pero tampoco muy grande, porque seguiría predominando una población, por así decirlo, de tipo europeo. O sea, objetivamente sería esto. Pero sí que es verdad que habría una parte de la población española, a lo mejor, no sé, un 15-20%, que sería más mestizada que el resto de Europa. Pero claro, a cambio se habría, dijéramos, ganado políticamente algo, y es que no se habría alterado ni la composición religiosa, cultural, moral, ni la composición lingüística. Y esto es muy importante para mantener la identidad y la cohesión de una sociedad política, de un Estado, que claro, la alternativa a esto pues es aceptar una inmigración africana o asiática, en gran parte musulmana y que encima no habla español, y claro, eso sí que es pues una degeneración completa de la sociedad política, porque no tiene absolutamente nada que ver con la tradición hispánica y crearía unos problemas sociales enormes, que son los que he mencionado antes, que podría haber en Inglaterra, y sí, claro, si se abriera completamente a todo su imperio, porque una cosa son los países anglosajones y otra cosa, y claro, muy difícil justificar, decir, no, solamente vamos a aceptar a los blancos, que es la política que siguió Australia, bueno, que creo que todavía sigue en gran parte,
Claro, como es un país soberano lo puede hacer, pero claro, esto pues ha despertado muchas críticas, etcétera, como sabemos, ¿no? Muy bien, pues Y vamos a realmente ver. ideológicamente es muy difícil de justificar. Perdona, Ya, dime. vamos a tener que cerrar el programa ya, se nos acaba el tiempo. Vamos a volver otra vez a hablar sobre el tema porque es muy interesante la opción que tenemos. Tenemos una cantera, un as en la manga, por así decirlo, y habría que desarrollarlo y a ver si desde esta plataforma somos capaces de hacer llegar también a otras del mundo hispano que se preocupan también por la situación de la hispanidad y podamos incidir en este sentido. Gracias, José Ramón. Nos vamos a ver en el próximo programa, no sabemos cuándo, ya saldrá. Y muchas gracias por la charla que hemos tenido, que seguro que ha sido interesante para la inmensa mayoría de los que nos oyen. Muchas gracias de nuevo y un cordial saludo. Hasta otra ocasión. Pues un saludo y hasta la próxima. Gracias. Este canal se ha creado para compartir ideas, pensamientos, proyectos y una gran aspiración, el ver unida a Hispanoamérica como siempre debió estar. La América de habla española es una unidad geográfica y humana que comparte un origen, una historia, una cultura, un conjunto de creencias y tradiciones, unas aspiraciones y sobre todo un idioma común, el español, que la define y singulariza ante el mundo. Nuestro sitio web y este canal están dedicados al proyecto político que tiene como fin último y específico la reunificación de Hispanoamérica en un solo Estado soberano, en un solo país, como única vía de alcanzar su plena realización histórica.